llama la vida eterna. Y vamos a ver por qué lleva ese título. Vamos a leer aquí en Juan. Perdón, 3, hermano, ¿cómo se llama? ¿Tema qué? ¿Cómo se llama? Se titula La vida eterna. La vida eterna. Gracias, mi hermano. Voy a leer aquí en Juan. Juan 3:36. Y dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto nos da a entender, mis hermanos, que todo aquel que crea en el Hijo de Dios, tendrá vida eterna. El que cree. El que no cree, pues simplemente no va a tener vida eterna, ¿no? Porque ya lo he dicho en otros estudios, pues ahora sí que de vicio, lo he dicho que, y lo he dicho, digo, porque está escrito, no porque salga de mi boca, porque salga de mi corazón, porque está escrito, por eso lo he dicho, que todo aquel que en el Hijo cree, tiene vida eterna. Si no creemos en el Hijo, pues no tenemos vida eterna, porque nuestro Dios para eso mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y aunque un día nos vamos a ir de este mundo, morimos carnalmente, no espiritualmente. Esa es la ventaja. Dice, el mundo gime y nosotros también, pero nosotros con una esperanza, ¿sí? Y el día que nos toque irnos de este mundo, nos vamos con el Señor, porque el Señor Jesucristo le dijo al que estaba a un lado del crucificado, le dijo, te ruego, Señor, que cuando vengas te acuerdes de mí. Y le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? ¿Y qué quiere decir el paraíso? Pues el cielo, ¿sí? Entonces, son palabras que a nosotros nos debe dar consuelo en nuestro corazón, ¿sí? Para que no creamos que el día que nos morimos, ay, vamos a estar ahí en el sepulcro, ¿no? No, porque el polvo vuelve, ¿cómo dice? El polvo vuelve de donde... Ayúdenme. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo da. Ayúdenme, ¿cómo dice? El polvo vuelve a la tierra de donde procede, pero el espíritu vuelve a Dios que lo da, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos, mis hermanos. No nos preocupemos porque, ¿sabes qué? Acuérdense que nosotros vamos a tener una resurrección, ¿sí? Y entonces nos levantaremos con este cuerpo que tenemos, nada más que ya un cuerpo espiritual, ¿sí? Porque podemos decir, ay, pues, ay, es que me voy a morir, pero, ay, pues es que quién sabe si nos levantemos. No, tenemos que tener certeza de lo que hemos creído, ¿no? Tenemos que tener certeza. Un día me dijo David, dijo, debemos de tener certeza, mano, tenemos que tener seguridad de lo que hemos creído.
Porque si andamos con que será o no será, pues entonces no nos levantamos porque andamos con dudas, ¿sí? Y entonces estamos diciendo, ay, el Señor Jesucristo es mentiroso. ¿Sabías que eso no es cierto? No, tenemos que tener seguridad, ¿ok? Bueno, vamos a leer aquí en Génesis 2, 8 y 9. Génesis 2. Leo, hermano. A ver, mira, espérame, déjame dictarte bien. Es Génesis 2, 8 y 9, 16 y 17. 6, 7. Ajá. Además, Jehová Dios plantó un jardín en Edén, hacia el este, y ahí puso al hombre que había formado. Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno, y bueno para alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y Jehová, y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer, hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Ok, gracias. Mira, aquí le hace una advertencia y digo, son textos que ya nosotros sabemos pues de memoria, ¿no? Y también aquí nuestro Dios le hace una advertencia al hombre, a Adán, al primer hombre que existió sobre la tierra. Y le dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Fíjate, o sea que no solamente era un árboles sabrosos, ¿no? Sabrosos al paladar, sino que también eran deliciosos a la vista. Me imagino que eran árboles muy grandes, desarrollados, con mucho verdor, o sea, eran deliciosos a la vista, ¿no? Y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Bueno, pero aquí mira, les voy a aclarar algo, aquí donde dice que y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. El árbol de la vida, mis hermanos, en aquel tiempo era un árbol, ¿no? Como nosotros los conocemos. Pero ese árbol simbolizaba al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el árbol de la vida se asocia, el árbol de la vida se asocia con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad. El árbol de la vida se asocia con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad. Eso es lo que quiere decir el árbol de la vida. Que ahorita, les digo, en aquel tiempo era un árbol físico. Ahora ese árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Ahora, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana. Esto es el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida.
Entonces, el árbol de la ciencia. Ahí te tiene la del palabra bien y del mal. Ricardo Opolita. A ver, mi hermana Pola, adelante. ¿Qué va a hacer con ustedes? Dijiste algo cierto, verdadero, porque es muy diferente a la vida eterna, a la inmortalidad, y ese árbol tiene que ser indiscutiblemente la inmortalidad, porque, por ejemplo, los demonios son eternos, tienen vida eterna, pero la vida eterna se termina y la inmortalidad no. Ellos no van a tener inmortalidad ni tienen. Y nosotros estamos luchando por la inmortalidad y lo comprobamos en Romanos 2:7. Dice, vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, buscan honra, gloria e inmortalidad. Ahí está muy separadito, vida eterna e inmortalidad. Y lo comprobamos con los ángeles son eternos. ¿Cuántos millones de años se han vivido? Eternos. Pero algunos van a tener que irse, que morir, que acabar, porque no tienen inmortalidad. Y nosotros estamos luchando porque nos las van a dar si no las ganamos. ¿Qué va a hacer contigo, manito? Gracias. Pues sí, es que vamos en ese camino. Pero dice el texto que tú acabas de decir, dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues permanecer en el bien hacer, ¿no? Para que de esa manera le seamos agradables a nuestro Dios. No nos vaya a pasar lo que a Adán, ¿no? Que a Adán se le hizo fácil comer del fruto que le invitó Eva y resulta de que murieron, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, pues lo que aquí nos dice del árbol de la vida, el árbol de la vida representa al Señor Jesucristo y el árbol de la ciencia y del bien, pues es el que ya ahí como que te pertenece a ti como persona, como creyente, pues el portarte bien o el portarte mal, depende qué es lo que quieras, ¿no? Vida eterna o muerte eterna, igual, ¿no? Porque dice en Daniel 12:2 dice que en aquel tiempo se levantarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que tanto un grupo como el otro son para vida eterna, o mejor dicho, somos, ¿no? Porque digo, hay que incluirnos. Para vida eterna o para vergüenza y confusión, dependiendo de nuestro comportamiento, ¿no? Ok, bien, entonces, pues dice aquí luego sigue diciendo aquí en 16 y 17, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Sí? Y y pues te digo, es que Adán, Satanás, fíjate que Satanás nos conoce y él sabía que con Eva podría sacar partido, ¿no? Porque a lo mejor era más fácil para él engañar, convencer a Eva que a Adán, porque Adán era el que había recibido directamente el encargo, pues vamos a decir así, el encargo que Dios le dio diciendo de que no comiera del árbol de la ciencia y de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, se dirigió con Eva porque sentía que con Eva conseguía más fácil lo que su propósito, ¿no?
Por eso fue que se dirigió con Eva. Y después ya Eva le dio a comer a su marido. Y bien, pues cayeron en el error de pecado, ¿no? Y entonces, pues también a nosotros también caemos o caímos en ese pecado, ¿no? Bueno, ok, entonces, vamos a leer aquí ahora, aquí en Génesis 3 del 1 al 8. Si alguien desea ayudarme, adelante. Leo, hermano. Adelante, mi hermana, del 1 al 8 o del 3. Ajá. Ay, vamos a ver, dice, ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, de modo que empezó a decir a la mujer, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Ante esto la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él. No, no deben tocarlo para que no mueran. Ante esto la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrírsele los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo, cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Más tarde oyeron la voz de Jehová, Dios, que andaba en el jardín hacia la parte airosa del día. Y el hombre y su esposa procedieron a esconderse del rostro de Jehová Dios entre los árboles del jardín. ¿Hasta ahí, hermano? Okay. Sí, hasta el 8 nada más, hermana. ¿Qué trata el día? Pues aquí Adán cayó en pecado por la desobediencia, porque te digo, Satanás se dirigió con Eva, porque esto no lo dice, pero bueno, yo lo estoy diciendo, que sentía que era más fácil convencer a Eva que a Adán, porque Adán tenía la recomendación de que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera, moriría. Fíjate, entonces quiere decir que el hombre no nació para morir, fíjate, no nació para morir. Ahorita vamos a ver que nuestro Dios los echó del huerto. ¿Para qué? Que para que no comieran del árbol de la vida, que porque si comían del árbol de la vida, pues que iban a vivir eternamente y que serían como Dios, vivirían eternamente. Bueno, y entonces, yo voy a leer por la cuestión de que son versiones diferentes. Y dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto animó a Eva, fíjate. Esto animó a Eva porque dijo, pues qué bien, ¿no? Comemos y vamos a saber el bien y el mal, ¿sí? Por eso fue que se animó. Es que Satanás es astuto, fíjate. Y podemos comprobarlo ahorita en nuestros días. Que tantito se nos duerme, como dicen, el gallo y caemos en tentación, fíjate. Por eso dice la palabra, dice que velemos y oremos para no caer en tentación, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Bueno, pues entonces quiere decir que hasta nuestros días Satanás no ha descansado, ¿sí? Satanás sigue en su lucha por hacer caer y sobre todo a nosotros, fíjate, a nosotros, porque los de afuera son presa fácil, pero nosotros, a nosotros somos con quien se dirige para hacernos caer, fíjate. Así como hizo caer a Eva y a Adán, así se empeña por hacernos caer a nosotros. Dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que los dos cayeron en el engaño de Satanás. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, es que allí ya se dieron cuenta que estaban desnudos, mientras que antes de que comieran el fruto del árbol, no se habían dado cuenta, porque había en ellos inocencia, ¿sí? Pero cuando comieron del fruto del árbol que Dios le había encargado a Adán que no comiese, allí se dieron cuenta de que estaban desnudos. Fue por lo que ya sintieron vergüenza. Y eso ya representa el pecado, mi hermano. ¿Sí? Ya representa el pecado. Fue cuando ya se dieron cuenta, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Sí? Si tú cometes un pecado, a lo mejor en tu ignorancia cometes ese pecado. Pero ya después, si alguien te dice, oye, ¿qué pasó contigo? La regaste, caíste en error, te van hasta meter a la cárcel. Caray. Pues es que yo no me daba cuenta del error tan grande que cometí. Yo no me daba cuenta, ¿sí?
pero ya hubo alguien que te lo dijo y ya reflexionaste y ya ahí tú vas a sentir vergüenza porque pues es que yo no sabía en el error que iba a caer, ¿sí? Y entonces fue por lo que sintieron vergüenza y ya fue cuando hicieron delantales de hojas de higuera, ¿sí? Y luego dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque te digo, ya se les habían abierto los ojos y ya se daban cuenta, ya se dieron cuenta en esos momentos qué era lo que habían hecho, ¿sí? Mientras que antes no habían caído en error. Y esto representa la muerte, fíjate, ¿sí? Esto representa la muerte. Ahora voy a leer aquí en voy a leer aquí en Génesis 3, 22 al 24. 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiere decir que entonces si Adán hubiera comido de ese árbol, hubiera vivido para siempre, pero no, porque ya había cometido pecado, ya había cometido error y lo sacó, nuestro Dios lo sacó del huerto, ¿sí? Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para labrar, para labrarse la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Como ya había pecado, ya no podía estar allí, ya no podía. ¿Por qué? Porque iba a comer del fruto del árbol de la vida. Y entonces al comer fruto del árbol de la vida, pues iba a vivir para siempre. Ahí te pide la palabra, Polita. A ver, mi hermana Paula, adelante. Sí, mi hermano. Es que ahí no tanto que ya no vivas porque ya comiste y ahora no te lo mereces. Lo que pasa es que el Señor tuvo misericordia todavía de la humanidad, porque desde el momento en que entra la muerte en el ser, pues empiezan a morir las células y empiezan las enfermedades. ¿Por qué? Vivían antes muchos años, porque estaban en mejores condiciones. Sí. Y antes de que se sea la muerte, pues Adán ha vivido muchos años. Pero entonces ya cuando entra la muerte en él, empieza ¿cómo te diré? A ir envejeciendo, porque son las células, ¿no? Y se enferman, se tenían que enfermar, tenía que llegar la vejez, el dolor, ya, te quiere decir. Entonces, las enfermedades iban a existir y el Señor tiene misericordia de nosotros porque la muerte nos libera de ese mal que traemos al descansar. Entonces, por eso le ponen las espadas, por eso
no, come, vive para siempre. Y se iba, o sea, hasta en ese momento todavía tuvo nuestro Dios misericordia. Jehová sea contigo. Gracias. Sí, efectivamente, mire, efectivamente, el Señor tuvo misericordia de él y por lo tanto de nosotros. Porque imagínate, Adán ya había cometido este pecado. Y entonces, pues iba a seguir cometiendo pecados por cientos de miles de años, ¿no? Hablando del pecado. Ahora, si hablamos de enfermedad, ¿te imaginas una persona que esté enferma por años y más años y más años? ¿Te imaginas? Entonces yo creo que Dios, nuestro Dios, tuvo misericordia de Adán y por lo tanto de nosotros, ¿sí? Porque lo echó fuera del Edén, fuera del huerto. Dice, tú aquí ya no puedes vivir. ¿Por qué? Porque yo te hice una recomendación y tú no acataste mi recomendación, ¿sí? Tú no acataste mis órdenes, sino que comiste del árbol que no debías de comer, del árbol que yo te dije que no comieras, ¿sí? Entonces, Adán iba a seguir comiendo de ese árbol. Y entonces, pues imagínate que hubiera seguido comiendo, hubiera seguido viviendo, y entonces, pues iba a seguir cometiendo errores, ¿sí? Iba a seguir cometiendo errores. Ahora, si te digo, te repito, si hablamos de enfermedades, como en el caso de las personas que tienen una enfermedad fuerte y viven años y años y años, pues te imaginas, van a vivir años y más años y más años. Por un lado, haciéndole daño al prójimo. Por otro lado, sufriendo por la enfermedad que tienen sobre su cuerpo. Sin embargo, si la persona muere, pues ya deja de sufrir, ¿no? Deja de sufrir y deja de hacerle daño al prójimo. Porque cuando tú haces algo, le haces daño al prójimo. Suponiendo que a ti te gusta robar. Si le robas la cartera a alguien, ¿a quién se lo haces? Pues a tu prójimo, ¿no? A tu prójimo. Entonces, pues nuestro Dios sabe lo que hace, fíjate, porque nuestro Dios es un ser, que sabe todo, ¿no? Él sabe todo. Él nos conoce desde el vientre, y esto ya lo vimos. Nuestro Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces, pues él no ignora de cómo es o cómo vaya a ser ese hombre, ¿sí? Y te digo luego al último, nuestro Dios les hizo delantales a Adán y a Eva para cubrirlos, porque andaban desnudos, y esa piel con la que los cubrió, nuestro Dios tuvo que hacer un sacrificio, ¿sí? Tuvo que hacer un sacrificio, no sé, a lo mejor sacrificó a un cordero, a un borrego, no sé, pero tuvo que hacer un sacrificio para cubrirlos, porque andaban desnudos. Y te digo eso de que andaban desnudos, la desnudez representa el pecado, ¿sí? Porque mientras que antes no se habían dado cuenta pues del pecado, porque no lo habían cometido, pero ahora ya cometieron pecado y ahora sí andan desnudos. Y eso la desnudez representa la muerte,
¿sí? Porque imagínate que nosotros andamos desnudos, quiere decir que andamos huyendo de la muerte, porque no nos estamos vistiendo con las vestiduras, las vestiduras de Dios. Andamos desnudos y eso representa, o sea, andamos desnudos porque hemos cometido pecado, y en este caso Adán y Eva cometieron pecado. Por eso fue que Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrirlos, porque andaban desnudos, y la desnudez representa pecado y por lo tanto representa la muerte, ese pecado que ellos cometieron. Fíjate. Bien, entonces vamos a pasar a Romanos 5, Romanos 5:12, por favor. Leo, ok, vean. A ver si gustas, mi hermana. 5:12, 12 y Eso 13. es que, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por medio del pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Nada más el 12. 12 al 14. Ok. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero a nadie se le imputa pecado cuando no hay ley. No obstante, la muerte gobernó como rey desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, a la semejanza de la transgresión de Adán, el cual tiene un parecido al que había de venir. Ajá. Sí, bueno, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque por cuanto todos pecaron. Pero fíjense que de Adán heredamos nada más la muerte física, no la muerte espiritual. Te voy a decir por qué. Porque la muerte espiritual somos responsables cada uno, ¿sí? Cada uno somos responsables de nuestra vida espiritual, ¿sí? Heredamos la muerte física, por eso es que también nosotros morimos y vamos a la tumba. Pero voy a poner de ejemplo un niño no ha pecado, ¿o sí? Un niño no ha pecado, sin embargo, sí muere. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces heredamos la muerte física, pero la muerte espiritual no, ¿sí? Pablo, un favor, ¿se puede ir cerrando para que me tienes que entregar la guardia, recuerda? Ah, ok, sí, Saúl. Por favor. Ahí te voy, sí. Entonces, mis hermanos, así quedamos. Para la próxima guardia, seguimos viendo esto, ¿les parece bien? Porque ya ahorita ya tengo que entregarle a mi hermano Saúl y se hace tarde, ¿ok? Que Jehová Dios les bendiga y les guarde.